Apareció en un servidor interno chino a las 3:21 de la madrugada, hora de Pekín. Una imagen sin procesar y de alto contraste tomada desde la cara oculta de la Luna. La cámara pertenecía al rover Yutu de la misión Chang'e 4. A primera vista parecía una imagen lunar como cualquier otra. Regolito gris, cráteres, horizonte irregular, hasta que un ingeniero amplió la esquina superior derecha. Ahí estaba, una forma que no encajaba en ningún paisaje natural. Una estructura vertical que proyectaba una sombra larga y nítida sobre el suelo del cráter, bordes rectos, ángulos rectos, una columna estrecha que se elevaba del polvo, coronada por una tapa más ancha, como un monolito medio enterrado en el regolito. Tenía unos 8 metros de altura, liso, sin rasgos distintivos, y reflejaba la luz. El ingeniero pasó a la siguiente imagen. La estructura seguía allí. Ángulo diferente, misma geometría imposible. Comprobó las marcas de tiempo. El rover había avanzado menos de medio metro entre una foto y otra. El cambio de paralaje lo confirmaba. No era un fallo de píxeles. No era un artefacto de la lente. Era real, sólido, en pie en la cara oculta de la Luna. Marcó las imágenes. En cuestión de minutos, el personal superior estaba despierto. La sala se llenó. Las pantallas se encendieron. Alguien cotejó las coordenadas del rover. La estructura se encontraba cerca del borde de un pequeño cráter sin nombre, no lejos de la cuenca South Pole Aitken. Ninguna misión anterior había fotografiado este lugar exacto. Era un terreno inexplorado. Hasta ahora, el debate comenzó de inmediato. Formación natural u objeto artificial. Los escépticos señalaron las extrañas rocas vistas por el Apolo. Las rocas pueden fracturarse de formas extrañas. La luz puede jugar malas pasadas en ángulos bajos, cerca del amanecer lunar. Pero cuanto más mejoraban la imagen, menos parecía una roca. Los lados eran demasiado rectos, las esquinas demasiado afiladas, la sombra demasiado nítida. Luego llegó el segundo archivo. No era una imagen fija, era un breve fragmento de vídeo de la cámara de navegación del rover, grabado unos minutos más tarde. Mientras el rover ajustaba su posición, la luz del sol se reflejó en la superficie de la estructura. Durante una fracción de segundo, la tapa brilló con un reflejo especular brillante. Eso lo dijo todo. La superficie no estaba polvorienta, no era porosa, era lisa, metálica. La sala se quedó en silencio. En una hora, se bloqueó el acceso a la fuente original, se cambiaron las contraseñas, se cortaron los enlaces externos. Oficialmente, las imágenes no existían. La Administración Espacial Nacional China redactó un breve memorándum interno. La directiva era clara. Estos datos eran ahora una cuestión de seguridad nacional. No se publicarían, no se incluirían en artículos científicos, no se hablaría de ellos en conferencias. Silencio. Pero ya era demasiado tarde. Un técnico que trabajaba en el turno de noche había hecho una copia privada, por costumbre. Le gustaba guardar fotogramas interesantes, cometas, el amanecer terrestre, sombras extrañas. Arrastró la carpeta a su disco duro personal sin pensarlo. 12 horas más tarde, fuera de servicio en su casa, la curiosidad pudo más que él. Abrió los archivos, los miró fijamente, los amplió. Respiró hondo y entonces hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Subió 3 imágenes a un pequeño foro utilizado por astrónomos aficionados y entusiastas del espacio, sin contexto, sin pies de foto, solo las imágenes. El nombre de usuario era nuevo, la cuenta, anónima, pero las imágenes hablaban por sí solas. El título del hilo era sencillo: explíquelo. Durante 6 horas nadie importante se dio cuenta. Un puñado de usuarios discutió sobre artefactos de compresión y pareidolia. Algunos afirmaron que era un engaño. Otros insistieron en que era obviamente real. Entonces, alguien realizó un análisis de nivel de error en los archivos. El patrón de ruido coincidía con las imágenes conocidas de Chang'e 4. Los datos EXIF coincidían con las marcas de tiempo oficiales. Las coordenadas situaban la vista exactamente donde se suponía que estaba el rover ese-Sol. Para cuando los moderadores borraron el hilo, las imágenes ya se habían guardado, duplicado y vuelto a publicar en una docena de sitios. 2 pequeñas cuentas en las redes sociales occidentales las compartieron con la leyenda "foto filtrada de la cara oculta de la Luna". En menos de una hora, un popular bloguero espacial lo recogió. Luego, un importante canal tecnológico. Después, un sitio web de noticias convencional. La historia pasó de ser marginal a global en una sola tarde. China reaccionó rápidamente. Dijeron que las imágenes eran falsas. Afirmaron que alguien había manipulado datos públicos.
anunciaron una investigación interna sobre ciberataques. Los medios de comunicación estatales publicaron nuevas fotos oficiales de la misma región. En esas fotos, la estructura había desaparecido. El terreno era liso, vacío, solo rocas y polvo. Analistas independientes compararon la publicación oficial con la filtración. Los ángulos de iluminación coincidían, la línea del horizonte coincidía, las pequeñas piedras en primer plano coincidían. Solo había una cosa que no coincidía, la alta columna metálica y su sombra. En los fotogramas oficiales, esa zona parecía editada de forma torpe. Bordes borrosos, patrones de ruido repetidos. Era un mal trabajo de retoque. Para las personas acostumbradas a examinar píxeles, el intento de encubrimiento podría haber sido una confesión. La pregunta entonces cambió. No era ¿es real?, sino ¿qué es? Las teorías se multiplicaron de la noche a la mañana. Un bando decía que era humano, un vestigio de alguna misión secreta, quizás una sonda soviética clasificada que aterrizó hace décadas, o parte de un programa secreto estadounidense que nunca se hizo público. Pero los mapas orbitales no mostraban ningún hardware registrado en esa región, ningún lugar de impacto ni módulo de aterrizaje previstos, y el diseño del objeto no coincidía con ninguna arquitectura espacial conocida, sin antena, sin paneles solares, sin juntas. Otro bando insistía en que era extraterrestre, la palabra que nadie con autoridad oficial quería decir en voz alta. Una estructura colocada en la cara oculta de la Luna por razones desconocidas. Quizás una baliza, quizás un sensor, quizás un monumento. La cara oculta está protegida del ruido radioeléctrico de la Tierra, un lugar ideal para escuchar, para observar, para esperar. Un tercer bando defendió una teoría híbrida. Era humano en el sentido de que alguien en la Tierra lo había colocado allí, pero la tecnología, la geometría y los materiales procedían de otro lugar. Ingeniería inversa, probada en el único lugar donde se pueden dejar cosas extrañas durante décadas sin interferencia pública. El hemisferio oculto de nuestro propio satélite. Las agencias occidentales se vieron en una situación incómoda. Los periodistas exigieron comentarios a la NASA. ¿Lo sabían? Alguna vez los orbitadores estadounidenses vieron este objeto desde arriba. Misiones anteriores, como el Lunar Reconnaissance Orbiter, tenían imágenes de alta resolución de la mayor parte de la Luna. Pero, curiosamente, nadie pudo encontrar una imagen clara desde arriba de ese cráter exacto con la resolución suficiente. Las pocas imágenes disponibles mostraban sombras y pocos detalles. Nada definitivo. Los portavoces de la NASA repitieron la misma línea. No hay pruebas de estructuras artificiales en la Luna. Hicieron hincapié en que la extraña iluminación y la geología pueden crear ilusiones. Prometieron reexaminar los datos archivados. No mencionaron que los correos electrónicos internos, filtrados posteriormente, mostraban búsquedas frenéticas de cualquier mención a las coordenadas. Un hilo entre analistas senior contenía una sola frase escalofriante. Comprueba el catálogo clasificado 4. Rusia intervino a través de un antiguo cosmonauta convertido en comentarista de televisión. Insinuó viejas historias del programa soviético Luna. Reflejos inusuales en la cara oculta. Señales que no coincidían con el ruido de los instrumentos. Pilares de basalto que parecían demasiado simétricos. Todas las historias terminaban de la misma manera. Datos archivados. Acceso restringido. Sin seguimiento. En silencio, la Agencia Espacial Europea programó un ajuste de trayectoria para uno de sus orbitadores lunares. La nueva trayectoria llevaría la nave directamente sobre el cráter en disputa. Las cámaras de alta resolución enfocarían la zona desde múltiples ángulos solares. Oficialmente, se trataba de otra campaña de cartografía más. Extraoficialmente, era un intento de verificar lo que China no quería admitir. Antes de que llegaran esas imágenes, ocurrió algo más. 8 días después de la filtración, el rover Chang'e 4 transmitió un último conjunto de datos anómalos, una breve ráfaga de ruido de radio superpuesta a su telemetría de ingeniería normal. Duró exactamente 19 segundos. El patrón se repitió 3 veces. Los ingenieros pensaron primero que se trataba de una interferencia. Entonces, alguien superpuso la forma de onda a la imagen original filtrada. Los picos se alineaban con los bordes de la sombra de la estructura. Parecía una codificación rudimentaria, un contorno tosco de una línea vertical con una tapa. El rover había visto algo e intentó enviar un esquema, o algo cercano al rover había transmitido a través de él, utilizando el hardware chino como relé. En cuestión de minutos, el rover se quedó en silencio. Explicación oficial.
había llegado al final de su vida útil. Problemas con la batería, polvo, ciclos térmicos. Una noble misión completada. A partir de ese momento, la telemetría fue irrecuperable. No se mencionó la ráfaga anómala. No se mencionó el momento. Para quienes prestaban atención, ese fue el verdadero detonante. Un objeto inexplicable se puede llamar una ilusión, pero una estructura extraña, un mal Photoshop, una anomalía repentina en los datos y un apagado instantáneo del rover, eso parecía un patrón. Algo en el lado lejano no quería ser examinado de cerca, o algo aquí no quería que el público viera más. Pasaron las semanas. La atención se desvió. Otras crisis dominaron los titulares. Mercados, tormentas, elecciones. Las imágenes filtradas se deslizaron por los feeds algorítmicos, sustituidas por nuevas indignaciones. Pero en los laboratorios de física y en las reuniones a puerta cerrada, el cráter y su estructura imposible siguieron siendo un tema candente. ¿Por qué construir algo en el lado oculto? Si era humano, el secreto era la razón obvia. El radar de la Tierra no puede ver ese hemisferio. El contacto directo por radio requiere satélites repetidores. Cualquier instalación a largo plazo allí sería invisible para la observación casual, un lugar perfecto para experimentos secretos, puestos de escucha en el espacio profundo, o pruebas con tecnologías demasiado arriesgadas para operar cerca de la Tierra. Si no era humano, la lógica era similar, pero más profunda. Desde el lado oculto, la Tierra nunca está en el cielo. El ruido de radio de nuestra civilización está bloqueado por miles de kilómetros de roca. Para un observador interesado en el resto del universo, el lado oculto es un lugar privilegiado, un escudo natural que crea el entorno radioeléctrico más silencioso del sistema solar interior. Si se coloca allí un dispositivo de escucha, se nos puede observar sin que nos ensordezca nuestra propia charla. También se puede observar todo lo demás. Los astrónomos llevaban mucho tiempo soñando con colocar un radiotelescopio gigante en un cráter lunar del lado oculto. Una antena parabólica de kilómetros de ancho, refrigerada por la sombra, libre de la interferencia de la Tierra. Publicaron brillantes bocetos conceptuales, propusieron misiones, escribieron informes técnicos sobre la cartografía de la edad oscura cósmica. La humanidad nunca lo financió, pero ¿y si alguien más lo hubiera hecho? Esa idea obsesionaba a un pequeño grupo de científicos que se reunieron en una conferencia privada en Ginebra 3 meses después de la filtración, sin prensa, sin registros oficiales, solo físicos, radioastrónomos y unas pocas personas con vagos títulos relacionados con agencias de inteligencia. Pusieron las imágenes filtradas en una gran pantalla, ampliaron los píxeles, midieron ángulos, extrapolaron alturas a partir de la longitud de las sombras, calcularon la estabilidad estructural bajo la gravedad lunar. El objeto podría permanecer en pie durante millones de años sin derrumbarse, sin atmósfera, sin clima, sin erosión, excepto por los micrometeoritos. Podría ser muy antiguo. Entonces, un radioastrónomo sacó un conjunto de datos diferente, registros históricos de ráfagas de radio de banda estrecha inexplicables que habían sido descartadas como interferencias terrestres, señales que solo aparecían cuando ciertas regiones del lado oculto giraban hasta alinearse con la Tierra y fuentes cósmicas distantes. El momento era extraño, demasiado repetible, demasiado consistente con algo que reflejaba o modulaba la radiación de fondo. Destacó un grupo, eventos separados por exactamente 19 años. Cada ráfaga duraba 19 segundos. Cada una ocurría cuando la misma región del cráter se alejaba de la Tierra y se orientaba hacia una zona específica del cielo cerca del centro galáctico. La sala se quedó en silencio. Si realmente había una estructura artificial allí, tal vez no estuviera transmitiendo como un faro. Tal vez estuviera haciendo algo más sutil, muestreando señales cósmicas, codificándolas, de vez en cuando, rebotando una porción hacia la Tierra cuando la geometría lo permitía. Lo suficiente para decir, sí, estamos aquí, y sí, estamos escuchando. Una mujer de una agencia que no existía oficialmente hizo la pregunta que todos los demás estaban evitando. Si alguien construyó esto, ¿sigue volviendo para comprobarlo? Nadie respondió. Porque si la respuesta era sí, entonces la cara oculta de la Luna no era solo un yacimiento arqueológico, era una instalación activa, un nodo en una red de la que no sabíamos nada,
un dispositivo colocado en nuestro patio trasero por una civilización que no pidió permiso, uno que podría tener ya horarios, rutinas y protocolos en funcionamiento sin tener en cuenta los plazos humanos. El Grupo de Ginebra redactó una recomendación severa: no se acerquen, no envíen módulos de aterrizaje a ese cráter, no intenten interferir con la estructura ni desmantelarla, observen solo desde la órbita. Argumentaron que cualquier manipulación podría desencadenar respuestas automáticas, alarmas, contramedidas o, lo que es peor, la atención de quien quiera que lo haya construido, una atención que la humanidad podría no estar preparada para manejar, no con naciones que siguen mintiéndose entre sí sobre lo que ya han visto. Su informe circuló discretamente. Algunas agencias se lo tomaron en serio, otras no. Las ambiciones son difíciles de contener. La oportunidad de hacerse con tecnología alienígena, si es que se trataba de eso, resultaba demasiado tentadora. En menos de un año, existían al menos 3 proyectos secretos con el mismo objetivo: llegar primero al monolito, tocarlo, llevarse algo, averiguar qué pasaba. La misión no tenía nombre oficial. El presupuesto se ocultó en programas ficticios. La ventana de lanzamiento fue clasificada. La tripulación se seleccionó entre astronautas militares retirados que firmaron acuerdos para borrar sus nombres de los registros públicos. Eran fantasmas antes de despegar, y si algo salía mal, seguirían siendo fantasmas para siempre. La nave espacial despegó de una remota instalación en Kazajistán el 3 de mayo de 2026. Se disfrazó como el lanzamiento de un satélite comercial, sin comunicado de prensa, sin retransmisión en directo, solo un lanzamiento nocturno presenciado por un puñado de observadores que publicaron en internet imágenes granuladas grabadas con sus teléfonos. La cubierta de la carga útil parecía demasiado grande para un simple despliegue de satélites. Los analistas que seguían la mecánica orbital se dieron cuenta de que el perfil de combustión era incorrecto. La nave no se dirigía a la órbita terrestre, se dirigía a la Luna. 2 semanas más tarde, entró en la órbita lunar. Se mantuvo el silencio radiofónico en todo momento. No se compartió telemetría con las redes internacionales de vigilancia espacial. La órbita era polar, alta inclinación, perfecta para cartografía o vigilancia, o para aterrizar en la cara oculta. 7 de junio de 2026, un sensor sísmico dejado por una misión china anterior registró vibraciones, breves temblores compatibles con la combustión de un cohete. Luego, un golpe más fuerte. Algo había aterrizado. Las coordenadas coincidían con el cráter en disputa, exactamente donde se encontraba el monolito. Los servicios de inteligencia occidentales recogieron los datos sísmicos en cuestión de horas. La confirmación llegó de un satélite militar estadounidense clasificado de vigilancia lunar. Los infrarrojos mostraron motores de descenso enfriándose, una pequeña señal térmica cerca de la estructura. Alguien estaba allí, a pie, moviéndose alrededor del objeto. Durante 3 días no se filtró nada al público. Los gobiernos observaban en tiempo real. Los analistas archivaron todos los datos. Se tomaron decisiones sobre qué hacer si la misión tenía éxito o si fracasaba estrepitosamente. Al 4.º día apareció un archivo de video muy comprimido en un servidor de la Darknet, sin metadatos, sin fuente, solo 47 segundos de imágenes de una cámara de casco. El primer fotograma mostraba unas botas pisando el regolito. La vista se desplazó hacia arriba. Ahí estaba, el monolito, más alto de lo que parecía en la foto filtrada, quizás 12 metros de altura. La superficie no era de metal, ni de piedra, algo intermedio, lisa pero no reflectante, negro mate con un ligero irisado como el aceite sobre el agua. Los bordes eran perfectos, precisos como los de una máquina, sin erosión, sin picaduras de micrometeoritos, como si lo hubieran colocado ayer. El astronauta se acercó, extendió la mano enguantada. Las yemas de los dedos tocaron la superficie. Durante un momento no pasó nada. Entonces, la mano se retiró bruscamente. La cámara se sacudió. El audio se llenó de respiración pesada. Palabras en ruso. Está caliente. No debería estar caliente. La cámara hizo un zoom sobre el punto de contacto. Donde el guante había tocado, apareció un tenue resplandor, azul pálido, extendiéndose hacia afuera en patrones fractales como escarcha sobre el cristal. En cuestión de segundos, toda la estructura brillaba, pulsando. La luz se intensificó. El astronauta trastabilló hacia atrás. La transmisión se cortó y se volvió estática. Eso fue todo. 47 segundos. Luego, nada.
El vídeo circuló durante 6 horas antes de ser eliminado de todas las plataformas principales. Las cuentas que lo compartieron fueron suspendidas, los espejos borrados, pero miles de personas ya lo habían descargado. Los analistas forenses confirmaron que las imágenes no habían sido alteradas. La marca de tiempo coincidía con el evento sísmico. La iluminación coincidía con las condiciones lunares conocidas. El diseño del traje coincidía con el equipo EVA ruso de última generación, aún no desplegado oficialmente. Los gobiernos se apresuraron. Rusia lo negó rotundamente. No había misión, no había astronautas. Era claramente propaganda fabricada. China no dijo nada. Estados Unidos emitió un comunicado en el que pedía calma y desestimaba las teorías conspirativas. A puerta cerrada, cundió el pánico, porque 3 horas después de que se filtrara el vídeo, los sensores sísmicos registraron algo nuevo, una vibración profunda y sostenida. No era un terremoto, era un tono, una frecuencia. Duró 11 minutos, luego se detuvo. Cuando los analistas convirtieron el patrón de vibración en audio, sonaba como una sola nota grave, un zumbido que no debería existir en un mundo sin aire. El astronauta nunca regresó. El seguimiento orbital no mostró ningún lanzamiento desde la superficie, ningún vehículo de ascenso. El módulo de aterrizaje permanecía frío y oscuro, la escotilla abierta, el interior vacío. Unas huellas conducían al monolito, ninguna conducía de vuelta. Se discutió la posibilidad de una búsqueda y rescate. Luego se archivó discretamente. Quienquiera que enviara a esa tripulación conocía los riesgos. La recuperación nunca formó parte del plan. 2 meses después, la Agencia Espacial Europea publicó imágenes de su orbitador lunar. Alta resolución, múltiples ángulos solares. El cráter en cuestión era claramente visible, pero el monolito había desaparecido. El lugar donde se encontraba solo mostraba regolito intacto, liso, plano, como si nunca hubiera habido nada allí. O bien las imágenes originales eran falsas después de todo, o algo se había movido, se había enterrado o desmaterializado. Los analistas compararon las sombras y las rocas del fondo. Todo lo demás coincidía perfectamente, solo faltaba la estructura, borrada entre ventanas de observación. Eso debería haber puesto fin a la historia. El objeto desapareció, misterio sin resolver. Seguir adelante, pero no terminó ahí. Agosto de 2026. Los astrónomos del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico detectaron una señal de radio anómala, breve, direccional, procedente de la órbita lunar, no de ningún satélite conocido. La frecuencia era inusual, más alta que las comunicaciones típicas de las naves espaciales. La modulación era extraña, casi como una ráfaga de datos, pero comprimida hasta quedar irreconocible. Triangularon la fuente, se estaba moviendo, rodeaba la Luna en una órbita polar cerrada. La trayectoria no coincidía con ningún objeto registrado. Cuando comprobaron el radar, no apareció nada. Ópticamente no se veía nada, pero la señal de radio era innegable. Había algo allí, emitiendo, invisible. La señal se repetía cada 19 horas, siempre con la misma duración, 19 segundos. El mismo número que seguía apareciendo, 19 años entre ráfagas históricas, 19 segundos en la transmisión del rover, 19 segundos en la cámara del casco filtrada antes de que comenzara el resplandor. Un patrón demasiado específico como para ignorarlo. Los criptógrafos intentaron descodificarlo, encontraron estructura, pero ningún significado. No era lenguaje, no era binario, no era matemáticas. Parecía más bien una onda portadora, un marcador de posición, como si el contenido no estuviera en la señal en sí, sino en lo que la señal señalaba. Una referencia a algo en otro lugar. Septiembre de 2026. Astrónomos aficionados comenzaron a informar de sucesos extraños durante las observaciones lunares. Destellos cerca del limbo, breves, brillantes, apareciendo y desapareciendo en segundos, siempre en el borde más alejado, siempre cuando la Luna se encontraba en posiciones orbitales específicas en relación con la Tierra y el plano galáctico. Los observatorios profesionales los descartaron como destellos de satélites o impactos de rayos cósmicos en los sensores de las cámaras, pero los aficionados siguieron registrándolos, creando una base de datos. Un investigador en Japón se percató de algo. Los destellos se agrupaban alrededor de 19 cráteres específicos, todos en el lado oculto o cerca de él. Todos ellos, hasta entonces, sin importancia, pero cuando se trazaba un mapa con ellos, formaban un patrón geométrico. No era aleatorio, no era natural. Las distancias entre los cráteres seguían una proporción matemática. De nuevo, números primos: 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19. Si cada cráter marcaba una estructura como la fotografiada, entonces la cara oculta no escondía una anomalía, escondía una red, una matriz, y las matrices tienen un propósito: comunicación, navegación, detección o localización de objetivos. Octubre de 2026. Un denunciante filtró documentos de un archivo clasificado de la NASA. Los archivos se remontaban al Apolo, concretamente al Apolo 17, la última misión tripulada, transcripciones de comunicaciones privadas entre la tripulación y Houston, conversaciones que nunca se hicieron públicas. En una de ellas, el piloto del módulo lunar describió haber visto luces en el horizonte del lado oculto durante las pasadas orbitales, pequeñas, fijas, dispuestas en línea. Houston pidió fotos. Él obedeció. Las fotos se registraron, luego se clasificaron. El informe oficial de la misión no mencionaba nada. Los documentos filtrados incluían escaneos de baja resolución de esas fotos, borrosas, sobreexpuestas. Pero se podían ver pequeños puntos de luz, espaciados uniformemente, formando una curva a lo largo del terreno del lado más alejado, la región exacta donde más tarde se identificó la red de cráteres. El Apolo 17 voló en diciembre de 1972. Eso significaba que las luces, las estructuras y la red habían estado allí durante al menos 54 años, probablemente más. Y es probable que todas las agencias espaciales con ambiciones lunares hubieran visto las pruebas, y todas habían optado por el secreto en lugar de la divulgación. ¿Por qué? El miedo era la respuesta obvia. Miedo a la reacción del público, miedo a la tecnología desconocida, miedo a perder el control sobre la narrativa. Pero había otra posibilidad, una que un pequeño grupo de investigadores comenzó a susurrar en chats encriptados y denuncias anónimas. ¿Y si ya se hubiera establecido contacto? No con el público, no a través de los canales oficiales, sino en silencio. El gobierno con lo desconocido. Se llegaron a acuerdos, se establecieron entendimientos, se trazaron límites. Vosotros os quedáis en vuestro lado de la luna, nosotros nos quedamos en el nuestro. No se tolerará la interferencia, no se compartirá la tecnología, la observación continuará. Eso explicaría el silencio coordinado, la negación universal, la falta de cooperación internacional en las misiones al lado oculto de la luna. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo estaba de acuerdo. Mantenerlo en secreto, mantener a los humanos alejados, que nos observen, siempre y cuando no hagan nada más. Pero la misión rusa violó ese acuerdo, tocó lo que no debía tocarse, provocó una respuesta. El astronauta que desapareció podría no estar muerto, podría incluso haber dejado de ser humano, podría ser ahora otra cosa, cambiado, capturado, almacenado, estudiado, una advertencia para los demás. Noviembre de 2026. China anunció una nueva misión lunar, Chang'e 8, objetivos vagos, lugar de aterrizaje clasificado, lanzamiento previsto para principios de 2027. Los rumores sugerían que el objetivo era de nuevo la cara oculta, un cráter diferente, uno de los 19 de la red. Los funcionarios occidentales protestaron por vía diplomática, pidieron a China que reconsiderara su decisión, advirtieron de riesgos desconocidos. China los ignoró. Su programa espacial había saboreado el misterio, había encontrado pruebas de inteligencia más allá de la Tierra. El orgullo nacional exigía respuestas. Respuestas que solo las botas sobre el terreno podían proporcionar. Entonces ocurrió algo inesperado. Apareció una carta abierta en una importante revista científica, firmada por más de 3.000 investigadores de 90 países. La carta pedía una moratoria internacional inmediata sobre los aterrizajes en el lado oculto. Citaba la desaparición, las señales anómalas, las pruebas históricas de estructuras. Argumentaba que la humanidad no estaba preparada, que carecíamos de protocolos para el contacto, que las misiones unilaterales entrañaban consecuencias catastróficas para toda la especie. La carta se hizo viral. Millones de personas la leyeron. Estallaron los debates. Algunos apoyaban la cautela, otros exigían transparencia y una exploración agresiva. Florecieron las teorías conspirativas, volaron las acusaciones. Los gobiernos que habían pasado años ocultando pruebas se enfrentaban ahora a un público que exigía la verdad. Bajo presión, las Naciones Unidas convocaron una sesión de emergencia. Tema: gobernanza de la actividad en la cara oculta de la Luna. Durante 2 semanas, los diplomáticos discutieron, propusieron tratados, trazaron líneas rojas, amenazaron con sanciones. China se negó a ceder. Rusia permaneció en silencio.
Estados Unidos pidió la creación de un grupo de trabajo multinacional. Nadie se puso de acuerdo en nada. 15 de diciembre de 2026. La sesión terminó sin resolución. Cada nación se reservó el derecho de llevar a cabo operaciones lunares según lo considerara oportuno. La cara oculta siguió siendo un territorio en disputa, abierto a cualquiera que se atreviera a aventurarse allí. Chang'e 8 se lanzó según lo previsto. 9 de enero de 2027. Alcanzó la órbita lunar sin incidentes. Comenzaron los preparativos para el descenso. El mundo lo observaba, no a través de las transmisiones oficiales, que estaban restringidas, sino a través de rastreadores aficionados, interceptaciones de radio y telemetría filtrada. El módulo de aterrizaje se separó y comenzó su descenso propulsado hacia un cráter de la red. Las imágenes orbitales mostraban que contenía una pequeña anomalía reflectante. Otra estructura. Se confirmó el aterrizaje. Se abrió la escotilla. 2 miembros de la tripulación salieron. Se acercaron al objeto. Esta vez, las cámaras transmitieron en directo a través de canales encriptados que rápidamente se abrieron de par en par. Millones de personas vieron cómo los astronautas rodeaban la estructura, tomaban muestras del regolito circundante, instalaban instrumentos, medían campos electromagnéticos. Entonces, uno de los astronautas puso una mano sobre la superficie, igual que antes. El resplandor comenzó. Se extendieron patrones fractales azules. Pero esta vez fue diferente. La luz no se intensificó, pulsaba rítmicamente, como un latido, y desde la parte superior de la estructura, un rayo se disparó hacia arriba, en línea recta, atravesando el cielo negro, visible desde la órbita, visible desde la Tierra con un buen telescopio. El rayo duró 19 segundos, luego se detuvo. El resplandor se desvaneció. Los astronautas se quedaron paralizados, esperando. No pasó nada más. Recogieron muestras, documentaron todo, regresaron al módulo de aterrizaje, despegaron con éxito, llegaron a casa, pero el rayo había sido visto, fotografiado, analizado. Era luz coherente, un láser. No apuntaba a la Tierra, ni al Sol, a un punto específico del cielo, el espacio profundo, hacia la constelación de Centauro, hacia Alpha Centauri. Alguien en el otro lado estaba llamando a casa, o informando, o solicitando instrucciones. No sabemos qué mensajes envió, no sabemos quién lo recibió, solo sabemos que a 4.37 años luz de distancia, algo ahora sabe que los humanos han tocado uno de sus dispositivos 2 veces, y en 4.37 años descubriremos si les importa. El reloj no se detiene. ¿Qué pasará cuando llegue la respuesta? ¿Estamos preparados para conocer a los arquitectos o desearemos haber escuchado las advertencias y habernos mantenido alejados? El otro lado tiene las respuestas, pero las respuestas tienen consecuencias. Tecnología que no comprendemos, inteligencia que no podemos predecir, una presencia que nos ha observado durante décadas, quizás siglos, quizás más tiempo, silenciosa, paciente, hasta que finalmente nos dimos cuenta. Ahora saben que los vemos. Lo que venga después ya no depende de nosotros. Nunca lo ha hecho.